hablar de economía porque la actividad creció 1,6% durante el primer trimestre, una cifra menor a la proyectada por los expertos. Sin embargo, la OCDE pronosticó un sólido crecimiento del PIB para este y el próximo año. Bueno, queremos analizar el escenario chileno, también internacional, junto a Tomás Izquierdo, economista, socio de Géminis Consultores e integrante también del Grupo de Política Monetaria de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. Muy bien, pues gracias por la invitación. A ver, el crecimiento de Chile, la OCDE baja la proyección hasta 3,4% desde el 3,7%, un poquito más bajo, que va muy en línea también con la corrección que hizo el Central del primer trimestre, de 1,8 a 1,6%. ¿Es bueno el crecimiento de Chile pese a todo, como dice el ministro de Hacienda? A ver, es relativo a las expectativas que se habían generado. La verdad es que hace 6 meses atrás todavía había gente que pensaba que este año se podía crecer a tasas del 4% de nuevo. Hoy día, obviamente, eso está descartado. Recordemos que el gobierno el año pasado hablaba de crecimiento para este año de 3,7, 3,8%. Yo creo que hoy día hay que pensar en un rango entre 3 y 3,5, y en ese sentido el informe de la OCDE yo creo que se ajusta más o menos a lo que el mercado está esperando. Lo cierto es que las revisiones en el margen nos acercan más al 3 que al 3,5, esa es la verdad. Y esta revisión que hizo el Banco Central o la publicación que hace el PIB del primer trimestre va en esa línea. Finalmente, si tú calculabas el PIB del primer trimestre a través del IMASEC, eso era 1,8, ahora es 1,6, o sea, hay una leve corrección a la baja. Y por lo tanto, para llegar a cifras en el año cercanas al 3,5, eso exige un segundo semestre claramente más dinámico. Lo que yo estoy viendo es que la demanda interna está creciendo menos fuerte que lo que se esperaba, no tanto por el lado del consumo, que estuvo relativamente estable, sino que por el lado de la inversión. La inversión creció menos de lo que yo pensaba. Y recordemos que el Banco Central, en su último informe de política monetaria, anticipaba un crecimiento de la inversión este año del orden de 6% o más. Eso lo estoy empezando a poner en duda. El componente de construcción habitacional y no habitacional cayó. Y eso no es bueno. Maquinaria y equipo creció bastante menos y lo que creció más son obras de ingeniería y otras cosas. Pero en definitiva, siempre dijimos que este año, si algo iba a sostener el crecimiento por el lado de la demanda, iba a ser la inversión. Y la inversión la estoy viendo un poquito más floja. ¿Qué incide en ese factor? Porque la OCDE también hace una proyección de que la inversión salte en 5%. ¿En qué incide que el crecimiento de la inversión no sea el deseado o el que se esperaba? Bueno, hay muchos análisis que uno puede hacer y son más bien especulaciones para tratar de interpretar por qué los agentes económicos, los empresarios en este caso, toman las decisiones que toman. Pero hay varios elementos. Primero, hay que convenir en que el clima político interno se ha enrarecido un poco. El sacar adelante reformas que este gobierno anunció como reformas emblemáticas ha sido bastante engorroso. Yo diría en particular el proyecto que se llama de modernización tributaria está bien entrampado. Se aprobó la idea de legislar con mucha dificultad y el temor que hay ahí es que finalmente, no teniendo las mayorías necesarias, lo que salga ahí como proyecto sea algo que no haga un avance relevante respecto de lo que teníamos. Incluso hay quienes, y yo tiendo a sumarme a esa tendencia, pensamos que si es que no están los acuerdos mínimos para hacer una reforma que valga la pena, mejor no hacerlo. ¿Con integración? Claro, lo que pasa es que ¿Coincides en que si no hay integración, mejor no? A ver, incluso si es que hay integración, pero tú tienes que ceder demasiados otros elementos, puede ser que no sea el momento. Quizás el gobierno debiera enfocarse, pensando en el crecimiento económico nuevamente, en hacer todo lo que puede hacer y que no requiere, te fijas, de la aprobación parlamentaria. Vía decreto. O echar a andar de verdad la inversión. Yo creo que el ministro Fontaine está haciendo un trabajo interesante. Anuncios como el metro a Melipilla, el tren a Melipilla es un anuncio que genera un efecto positivo sobre la expectativa. Dejar licitado un proyecto de tren a Valparaíso, San Antonio, obviamente tiene un impacto. Se mencionó Batuco también. Batuco hoy día crece con fuerza la posibilidad. Son todos elementos que, por un lado, generan un efecto directo sobre el crecimiento porque es inversión, aumentan el potencial de crecimiento de largo plazo, ayudan a mejorar las expectativas de la población, etc. Estos otros temas, como la discusión tributaria o la discusión en torno a la flexibilización laboral, son temas bastante más ideologizados. ¿Y las pensiones también? El de las pensiones yo creo que tiene una buena posibilidad. La verdad es que en el tema de pensiones, si tú pones en torno a una mesa a técnicos de distintos sectores políticos, es relativamente fácil ponerse de acuerdo cuáles son los elementos centrales. Hay grupos menores, te fijas, aislados, que quieren volver al sistema de reparto, pero hoy día eso no tiene un peso real. Respecto de quién administra el 4% adicional, si tiene que ser más de un 4%, si es que hay que alargar la edad de jubilación, qué hay que hacer por las lagunas previsionales, son todos elementos técnicos sobre los cuales hay propuestas
que tienen algunas diferencias, pero en lo central son más o menos la misma cosa. Entonces, O sea, tensiones yo le veo espacio. Dentro de las reformas que están generando una incidencia directa en el mayor o menor crecimiento está la tributaria y la laboral. Sin duda. Y la laboral capaz que tenga una arista también, ¿te fijas? Porque yo tengo la impresión de que hay una especie de disociación entre lo que es la visión política y la visión de los sindicatos y particularmente de la CUT respecto a lo que es la realidad del mercado laboral hoy día. La gente es feliz que le den mayor flexibilidad para convenir con su empleador, te fijas cómo ajusta sus horarios, etc. Entonces, incluso en ese aspecto capaz que se puede avanzar algo. Ese es un elemento que ha estado quizás afectando algo el clima y deteriorando algo las expectativas. Y lo otro es lo externo. Y aquí es bien importante tener en cuenta de que Chile de verdad es una economía muy expuesta al crecimiento mundial y particularmente expuesta al crecimiento de China. En estudios externos y en artículos de opinión de diarios especializados se decía que Arabia Saudita y Chile eran los dos países más afectados en forma directa por la guerra comercial, entre China y Estados Unidos. Y eso es lógico que así sea. ¿Por qué? Porque China, por un lado, es nuestro principal socio comercial, 1/3 de nuestras exportaciones va a China, pero además, parte de lo que nosotros exportamos a China se transforma y se reexporta a Estados Unidos, ¿te fijas? Entonces, efectivamente, estamos ahí bastante expuestos. Y eso no va a cambiar, y no va a cambiar en el corto plazo. Otro día me preguntaban a mí, bueno, ¿qué se puede hacer para que Chile esté menos expuesto a China? Chile va a estar cada vez más expuesto a China, porque China sigue creciendo a un ritmo mayor que las antiguas economías industrializadas. La producción industrial se ha ido trasladando crecientemente hacia las economías emergentes asiáticas, particularmente China, y después viene la India. ¿Y qué más exporta Chile? Bueno, exporta también industria agroalimentaria. ¿Y qué pasa con los chinos? Que están cada vez demandando más vino, cereza, etc. Entonces, de aquí a 10 años más no vamos a hacer 1/3 de las exportaciones a China, van a ser probablemente el 40%. Sí. Entonces, lo bueno es que cada vez vamos diversificando un poquito más. Vamos diversificando quizás desde el punto de vista de la oferta de productos, pero como destino, China, insisto, yo creo que probablemente va a seguir aumentando. Entonces, ¿cuál es el desenlace de esta guerra absurda comercial entre Estados Unidos y China? ¿Nos afecta a nosotros? Por supuesto que nos afecta. Entonces, uno puede imaginar dos escenarios, un escenario abiertamente optimista y un escenario abiertamente pesimista. ¿Cuál es el optimista? Mágicamente Trump se pone consistente y hace una propuesta y la cumple y se cierra esto, y de aquí a un mes tú tienes bastante claridad de que no se va a volver a abrir un conflicto en el ámbito comercial con China. ¿Qué esperaría yo de eso? El precio del cobre sube y sube de forma importante, puede subir 10%. Eso genera un efecto positivo sobre las expectativas acá, genera un efecto positivo sobre la inversión en el sector minero, genera un efecto positivo sobre los ingresos fiscales por los resultados de Codelco y tiene un efecto además sobre la economía en su conjunto. Mira, estamos con mejor precio del cobre. Pero no da la impresión de que todo vaya para allá. Cada vez menos. Es el escenario optimista, cada vez menos. Y el otro elemento positivo de eso es que probablemente el tipo de cambio caería un poco y eso estimula el comercio. Pero eso es cada vez menos probable y además cada vez, si es que sucede, está llegando más atrasado, porque la suerte de este año ya está bastante echada. ¿Y cuál es el otro escenario? El otro escenario es un escenario en que esto sigue entrampado permanentemente, ¿te fijas? Y en que seguimos siendo vistos desde afuera Chile como una de las economías más afectadas por esta guerra comercial. En ese escenario probablemente el clima de negocio y expectativas no va a repuntar, probablemente la inversión va a andar un poquito menos rápido de lo que se esperaba. Si a eso le agregas como combinación de que el tema político tampoco se va zanjando, bueno, ahí nos vamos a acercar a un crecimiento más cercano al 3% para este año. Que igual no es malo, ¿eh? No, porque el promedio mundial que el mismo informe de la OCDE publica está en torno al 3%, un poquito más abajo que el que proyectan para nosotros. Sí, mira, es cierto que en los 4 años del gobierno anterior crecimos por debajo del crecimiento mundial y eso es un récord pésimo. La verdad es que una economía de desarrollo medio como nosotros, te fijas que le queda mucho por crecer. Lo lógico es que nos mantengamos creciendo un buen poco sobre el promedio mundial. Y eso lo estamos logrando. Pero no es un gran premio, digamos, crecer sobre la economía mundial. Yo diría ya no estamos en el 1,5, no estamos bajo el 2%, pero... Estamos, claramente mejor que lo que fue el desempeño del gobierno anterior, sí. Nos está empezando a afectar el entorno externo también. Y yo creo que además el manejo político interno no ha sido el mejor. Yo creo que aquí se han abierto demasiadas cajas al mismo tiempo y no hay un foco claro, un relato claramente definido que ordene un poco el debate político. Cuando tú tienes tantas iniciativas en simultáneo y varias de esas iniciativas generan mucho conflicto o discusión,
genera una sensación de falta de conducción, de falta de manejo. Yo creo que ahí hay que priorizar los elementos, lo que decíamos un rato atrás, en los cuales tú sí puedes avanzar, ser consistente y dar señales en esa línea, porque si no la gente termina enredándose frente a tantas iniciativas en paralelo. Tomás, esto tiene más que ver con la política, pero siempre la política y la economía están muy de la mano. Cuando los anuncios ya van más en torno a lo que sí puedo hacer, lo que está en mis manos. Por ejemplo, anuncios de viabilidad de proyectos de obras públicas de gran envergadura, de infraestructura. Dicho sea de paso, muchos lo han visto como el comodín otra vez, porque estos trenes se anunciaron también en un momento bastante malo del primer gobierno de Sebastián Piñera. Quiere decir que ya se está previendo dentro del Ejecutivo que hay reformas que probablemente no van a avanzar porque se te acaba el tiempo. O sea, este es el año en que se podía, con un parlamento adverso. El próximo ya es electoral. O sea, ¿vamos a echar a la pelea los trenes? Absolutamente, yo creo que es un comodín, pero yo de verdad creo, y si no sería un grave error, sobre todo de cara, digamos, a la intención de la centro-derecha de reelegirse, no cumplir esta vez. Yo creo que el tren a Melipilla, sí o sí. El tren a Tiltil, Batuco puede ser, digamos, porque eso todavía no está totalmente afinado. Pero no se puede seguir jugando con las personas y con las comunidades con anuncios que finalmente no se cumplen. Entonces, mi impresión es que si tú vas a usar esta carta, este comodín que tú llamas, tienes que usarlo bien en esta oportunidad. Y efectivamente va a ayudar eso. A ver, la lógica aquí, y si yo estuviera, digamos, mirando esto en una estrategia política de mediano plazo por parte del gobierno, logra ser el mejor gobierno que pueda hacer en materia de desempeño económico, logra que la economía crezca relativamente bien, que el mercado laboral ande relativamente bien, y apuesta quizás por tener una mayoría parlamentaria en un próximo gobierno. Y si eso es así, bueno, juégatela a hacer tus reformas de fondo sin complejos, sin disfrazarlas, simplemente haciendo una reforma acorde con lo que es la postura ideológica de la centro-derecha en este país. Lo que yo siento hoy día es que el Ejecutivo está tratando de meter reformas a contrapelo a una oposición muy dura, que la verdad está en una actitud poco constructiva, y disfrazándolas un poco para que parezcan que tienen un aire quizás de corte más socialista. No es la idea. Si hay un gobierno de centro-derecha, bueno, que defienda su idea y que mande sus proyectos tal cual quiere mandarlo. Y si quiere hacer eso, necesita una mayoría parlamentaria. Entonces, juéguesela por hacer una buena gestión dentro de lo que es posible y después de eso, ¿cierto? Si tiene una mayoría parlamentaria que presente un proyecto de reforma tributaria acorde con lo que realmente piensa la centro-derecha. Sí, Tomás, esa es la cancha interna. Sí. Pero sabemos que Chile depende mucho más de lo que pasa también en el exterior. Antes de profundizar un poquito en la guerra comercial, que es muy interesante, me gustaría preguntarte por cómo es el panorama vecinal, porque también eso nos afecta. Tenemos un año electoral en Argentina, también súper complicado lo que está pasando en la economía argentina. Tienen una inflación tremenda, a Macri le ha ido pésimo. Se hizo un anuncio de candidatura inesperada de Fernández que incluso le dio bastante alivio a los mercados en Argentina. Brasil tampoco está muy bien, que es un destino grande para nuestra economía. ¿Cómo es el escenario regional? Mira, lo de Argentina era previsible. Porfiadamente uno quiere creer que Argentina va a salir adelante. Yo creo que Macri cometió errores. Yo creo que soltó la manija en momentos en que no tenía que hacerlo. Eso de cara a las parlamentarias del año en que él fue electo, digamos, en que estaba apretando de verdad la economía, empezando a controlar la inflación y, bueno, cambió el ministro de Economía, soltó la cosa y se le fue un poquito las manos, esa es la verdad. Lo de Macri es difícil. Yo creo que Argentina hoy día está muy dividida en 12 grupos y esta combinación que están haciendo Fernández y Fernández para presidencia y vicepresidencia probablemente va a tener un buen arrastre en un contexto actual social re complejo. O sea, cuando la gente está con inflación altísima, con salarios deteriorados, con una situación de pobreza tremenda, hay 40% de pobreza en Argentina. Bueno, es fácil que un discurso de corte un poquito más populista, ¿cierto?, como el de los Fernández, haga eco y capaz que ellos ganen. Entonces, los Argentina, medio descontado, que va a seguir complicado, cosa que no nos afecta demasiado desde el punto de vista económico. No es un socio comercial tan relevante. Pero Brasil sí es más importante. Brasil es muy importante para Chile y yo siempre lo dije, los mercados descontaron que el gobierno de Bolsonaro iba a ser un gran gobierno. Y lo premiaron con una apreciación de la moneda, y lo premiaron con mejorías, con alzas importantes en el mercado bursátil, etc. Yo siempre dije, el desafío que tiene Bolsonaro político por delante es un tremendo desafío.
sacar una reforma previsional que en definitiva le va a recortar las pensiones a los brasileños que estaban acostumbrados a tener buenas pensiones, ya por sí es súper desafiante. Pero si además lo haces dándote tantos gustitos, ¿te fijas? Como aprobando una ley, ¿cierto?, para que la gente ande armada, generando el problema con los evangélicos que tuviste, peleándose con los estudiantes ahora, quitándole el 30% del presupuesto a la universidad estatal. Se está generando un clima político en Brasil muy complejo que me hace pensar que su reforma clave, que es la previsional, que la necesita para ajustar las cuentas fiscales, que es el gran tema macro de Brasil, se está haciendo muy cuesta arriba. Entonces, las perspectivas para Brasil se complican nuevamente. Los mercados todavía no la han castigado completamente, pero hay un tema ahí, ¿no? Ahora, más importante que Brasil y mucho más importante que Argentina o que otras economías medianas o pequeñas de la región es lo que pasa efectivamente entre Estados Unidos y China. Y en Europa, y Europa que también está creciendo muy poco y está complicada y con mucho ruido político. La Unión Europea también es un destino importante. La Unión Europea es un proyecto en revisión, es un proyecto que hoy día genera mucha incertidumbre. Hay elecciones ahora, el 26 del Parlamento Europeo, y la cosa está compleja, ¿no? Sí, muy enrarecido. Vamos nuevamente a Estados Unidos con China. ¿De qué manera se está transformando en una fotografía bastante ícono de esta guerra comercial el conflicto con Huawei? No solamente por el hecho y la relevancia que hoy día tiene ese mercado, la tecnología, en distintos ambientes, ¿no?, de nuestra vida, sino que en la forma que tiene Donald Trump de estos castigos, de estas amenazas, que las pone y las quita, pero basta con la amenaza para que los mercados se desplomen y estos proyectos zozobren, ¿eh? O sea, Huawei está enfrentando graves problemas a pesar de que esto se aplazó por 3 meses. Mira, lo mencionamos un rato atrás. Yo creo que es muy difícil anticipar a Donald Trump. Es un tipo impredecible, ¿eh? Yo creo que nadie puede meterse en la cabeza y en la lógica de él, ¿eh? Es un tipo impulsivo, que hace políticas públicas a través de sus chats, digamos, ¿eh? Es complejo anticiparse a lo que él va a hacer y desde esa perspectiva yo creo que lo más razonable es no hacerse la idea fija de que esto se va a resolver en un plazo determinado porque eso puede ser voluntarismo puro. Ahora, ¿cuál es el lado bueno? Y hay que buscar el lado bueno. Y es que los mercados no están esperando nada fantástico de Trump. O sea, no están esperando que esto se resuelva pronto, no están esperando que Trump sea consistente, no están esperando que el tema comercial se resuelva. Incluso es más, el mercado anticipa que si es que se cierra lo de China, probablemente va a seguir con los autos europeos, digamos, ¿no? O sea, hay una amenaza constante. ¿Por qué digo yo que este es el lado bueno? El lado bueno es que los mercados tienen, y este es un término más técnico, internalizado un escenario que no es bueno. Y aún así se está previendo un crecimiento como el que vemos, que es malo, pero no es dramático. Pero no estamos viendo una recesión global, te fijas, no estamos viendo una amenaza seria. Pero estamos viendo ya a una serie de industrias que después de lo que ha pasado con la tecnológica empiezan a pedir, por favor, no nos hagan lo mismo. O sea, están las textiles, están las marcas de zapatillas, están varias levantando la mano y decir, oiga, si nos van a hacer lo mismo, nos vamos a ir a la punta del cerro todo. Bueno, sin duda. A ver, si la lógica con la que actúa Trump de querer tener un superávit comercial con los principales socios comerciales es una lógica de hace 30, 40 años. Si tú quieres maximizar el crecimiento económico mundial, el ideal es que cada producto o servicio se haga en el lugar donde resulta más rentable hacerlo, donde es más barato. ¿Por qué? Porque eso aumenta la producción. O sea, en vez de hacer un auto en Alemania, puedo hacer 2 en China, te fijas, con los mismos recursos, estoy inventando, hagamos 2 en China. Y eso aumenta la riqueza a nivel global. Cuando tú empiezas a restringir el comercio, lo que hace es que baja el potencial de crecimiento de la economía como un todo y nos empobrece a todos. Y es ahí donde economías pequeñas y muy abiertas, que vivimos de lo que demandan los países más ricos, como Chile, empiezan a verse afectadas, ¿no? Entonces, ojalá, y esto, bueno, una opinión completamente personal, yo siempre digo lo que pienso, ojalá que haya un cambio político en Estados Unidos para que se retome una cierta cordura. Pero en el tema de fondo y en lo tecnológico, ¿qué es lo que hay aquí? Un resistirse a que Estados Unidos pierda el liderazgo global que ha tenido en armamentismo, en tecnología, en ingreso, en peso específico en manos de China, ¿eh? Ese es el gran tema que hay de fondo. Y aquí hay palos por todos lados, te fijas. Vas a intentar guerras comerciales más tradicionales, poniendo aranceles a algunos productos. Vas a preocuparte de vetar tecnologías chinas que entran a Estados Unidos u otros mercados. Vas a amenazar a los socios políticos, a Australia, Nueva Zelanda, a Reino Unido, para que ellos tampoco dejen entrar. Todos esos manotazos los está dando Estados Unidos. Yo creo que es alargar la historia, pero lo que viene va a venir igual, digamos. Sí. ¿Eh? Y en este contexto de esta guerra fría económica entre China y Estados Unidos,
¿cuál debería ser la posición chilena? Por ejemplo, mira la gira asiática. ¿Qué vimos? Vimos, si bien no vimos un presidente y nuestra comitiva dentro de la fábrica de Huawei, pero estuvo ahí y se estaba reuniendo, ¿verdad?, con las gigantes tecnológicas en todo este contexto del 5G. Estamos muy metidos en eso también y son señales, ¿no? ¿Cómo nos ve? Mira, yo creo que en esto hay que ser súper pragmático, ¿ah? Aquí uno no puede ponerse en una perspectiva ideológica al momento de contratar, por ejemplo, un proveedor para el 5G para Chile. Pragmático y transparente, ¿ah? Las dos cosas al mismo tiempo. El mejor y el más conveniente. Tal cual lo está proponiendo Alemania para ellos, ¿te fijas? Veamos qué nos ofrece cada uno, tomemos los resguardos desde el punto de vista de seguridad o de no tener una dependencia total estratégica respecto de un proveedor, me parece súper razonable. ¿Por qué tenemos que tener uno? Bueno, aquí hay economías de escala y eso es cierto. O sea, cuando tú vas a poner una tecnología, qué sé yo, en todos los postes de Chile y viene otro y dice, ya, yo también voy a poner mi tecnología y en el mismo poste pone otro aparatito, bueno, eso tiene un costo adicional tremendo. Entonces lo lógico es licitar para que un proveedor se lleve, te fijas, por lo menos una zona completa del país. Yo no soy experto en estos temas, pero esos son los elementos, te fijas. O sea, duplicar o triplicar tecnologías cuando no son la misma y requieren instalaciones físicas diversas es encarecer el tema. Claro. Pero si tú eres transparente, tienes que ser pragmático en lo político. Tú no te puedes alinear por cuestiones políticas o no te puedes alinear por cuidar el liderazgo de Estados Unidos para que se sostenga en el tiempo. Tú tienes que velar, ¿ah?, sin sacar roncha y pelearse con nadie porque no hace falta, porque tu proveedor sea confiable, porque la licitación sea transparente, porque tú te llevaste la mejor alternativa desde la perspectiva, ¿cierto?, de la conveniencia para tu país. ¿Ah? Lo demás no es nuestra pelea, digamos, no nos metamos en eso. ¿Ah? Bien, Tomás Izquierdo, muchísimas gracias por venir esta mañana para hablar de varios temas de nuestra economía y por supuesto de lo que está pasando en el mundo. Un gusto, pues encantado. Que esté muy bien, buen día. Ya, vamos a la pausa.